corresponde estudiar el registro neutrónico o registro de neutrón. Esta imagen representa la herramienta de neutrón, donde tenemos una especie de brazo que empuja la herramienta contra la pared del pozo o contra la formación. Y consta esta herramienta de una fuente, un detector cercano y un detector lejano, como la mayoría de las herramientas que hemos estudiado. De manera muy simple, el principio de registro de neutrón es el siguiente. La fuente emite neutrones que al llegar al estado termal son capturados por los núcleos presentes en los átomos que se encuentran dentro de la formación, excepto en los átomos de hidrógeno. Estos núcleos emiten un rayo gamma hacia alguno de los dos detectores. El elemento más efectivo en disminuir la velocidad o energía de los neutrones es el hidrógeno, ya que su núcleo y el neutrón tienen la misma masa. Por lo tanto, el número de rayos gamma detectados está relacionado al contenido de hidrógeno de la formación. En otras palabras, la herramienta de neutrón mide la cantidad de hidrógeno presente en la formación, es decir, en una especie de índice de hidrógeno. Habíamos hablado sobre el estado termal, que es cuando los neutrones son capturados, y esta es parte de la etapa de la vida del neutrón. Cuando los neutrones son emitidos, es decir, cuando se encuentran muy cercanos a la fuente, tienen una energía alta de varios megaelectronvoltios y corresponden a lo que se llama neutrones rápidos. A medida que sufren colisiones, van perdiendo energía hasta pocos megaelectronvoltios y pasando a la etapa epitermal. Finalmente, mientras continúan colisionando, la energía disminuye hasta valores muy bajos, en el orden de 0.025 megaelectronvoltios. En ese momento son capturados y esto corresponde a la etapa termal de la vida de un neutrón. Esta imagen intenta representar lo que hablamos en la lámina anterior, donde tenemos un neutrón incidente, algunos son dispersados, otros son rechazados. Acá tenemos la fuente que emite los electrones, es decir, esta sería la zona de los electrones rápidos. Los electrones continúan avanzando hasta que van colisionando, perdiendo parte de su energía, pasando a la fase epitermal y luego continúan colisionando hasta llegar a la fase termal cuando son absorbidos. Este gráfico nos muestra la pérdida de energía de los neutrones en el tiempo, a medida que van colisionando. Fíjense, como hemos visto, acá tenemos, al momento que son emitidos los neutrones, tienen una alta energía. A medida que pasa el tiempo, los electrones van colisionando hasta que pierden parte de su energía, llegando a la fase epitermal, continúan sufriendo colisiones hasta que su energía se hace muy baja, llegando a la fase termal, donde son capturados. El registro de neutrón es un indicador de porosidad total, pero esta porosidad no está asociada al conteo absoluto de neutrones, sino que está asociada a la relación entre las tasas de conteos de las cuentas cercanas sobre las cuentas lejanas. Una alta relación indica alta porosidad y viceversa. Como podemos ver en la imagen a la izquierda, donde tenemos en el eje Y la relación de las cuentas cercanas sobre las cuentas lejanas, en el eje X tenemos la porosidad y fíjense que tenemos acá líneas correspondientes a diferentes litologías. Si tenemos una relación de cuentas cercanas sobre cuentas lejanas igual a 2 y estamos en una litología arenisca, vamos hasta la línea de arenisca y vemos que el valor de porosidad es un poco mayor de 20%. Si la relación de cuentas cercanas sobre cuentas lejanas aumenta, vamos a la línea de arenisca y vemos que hay un aumento de porosidad. Mientras que si la relación entre las cuentas cercanas y las cuentas lejanas disminuye, esto correspondería a una disminución de la porosidad. Sobre la resolución vertical, tenemos que se encuentra en el orden de 3 pies cuando el perfil o el registro está corrido a una velocidad aproximada de 1800 pies por hora. Esta gráfica nos presenta la relación entre resolución vertical y profundidad de investigación de diferentes herramientas. Ya la hemos visto anteriormente. En el caso de la herramienta de neutrón se ubica en esta zona con una resolución vertical de alrededor de 40 centímetros y una profundidad de investigación en el orden de 70 a 75 centímetros. Recuerden que podemos encontrar en la literatura valores ligeramente diferentes, ya que las herramientas han ido variando a lo largo del tiempo. Esta lámina específica corresponde a un trabajo realizado por Verdín en el año 2004. Las lutitas y zonas con un alto contenido de arcilla muestran una porosidad o índice de hidrógeno bastante alto. Esto debido al agua absorbida por las arcillas y al radical OH presente en la composición química de los minerales arcillosos. Por lo tanto, tendremos que zonas con gas muestran una porosidad muy baja debido a la baja concentración de hidrógeno en el gas. La comparación de las porosidades del registro de neutrón con las determinadas con otro tipo de registro, puede ser el registro de densidad, es un método efectivo para determinar volumen de arcilla por un lado y por otro lado para diferenciar zonas de gas de zonas de petróleo o agua.
Acá tenemos una tabla que nos presenta el índice de hidrógeno de diferentes compuestos. Vamos a enfocarnos en la columna a la derecha, donde tenemos que para agua pura el índice de hidrógeno tiene un valor de 1, para el petróleo el índice de hidrógeno es ligeramente mayor a 1, para el caso de metano o gas tenemos que el índice de hidrógeno va a depender de la densidad del gas, y para el caso de litología pura como cuarzo y caliza, es decir, cero porosidad, tenemos que el índice de hidrógeno va a ser igual a 0. Este gráfico que representa la equivalencia de porosidad neutrónica es muy importante. Sabemos que, por lo general, si estamos en una secuencia de carbonatos, el registro de neutrón se corre en lo que es llamado matriz caliza, mientras que si estamos en una secuencia de areniscas, el registro se corre en matriz arenisca. Y esta es la relación que existe entre ambos. Si tenemos un registro de neutrón corrido en matriz caliza, como representan los valores en este eje X, y efectivamente la matriz de la formación es matriz caliza, entonces para cualquier valor de porosidad leída por el perfil, por ejemplo, de 15% en matriz caliza, y la litología es efectivamente caliza, vemos que el valor de porosidad será también igual a 15%. Sin embargo, si el registro es corrido en matriz caliza y la litología verdadera es arenisca, entonces para esa lectura de 15%, la porosidad verdadera para la litología arenisca está en el orden de 19%. En el caso contrario, tenemos que si la porosidad leída por el registro en matriz caliza es de 15%, pero la litología verdadera de la formación es dolomita, tendremos que la porosidad verdadera de esa litología está en el orden de 7 a 8%. Y esto lo podemos ver claramente en esta lámina, en estos histogramas, que representan la curva de neutrón en matriz arenisca, en color naranja, con valores mayores a la curva de neutrón en matriz caliza, que es la curva color azul, y esta a su vez tiene valores mayores que la curva de neutrón en matriz dolomita, que es la curva en color verde. Cuando hacemos un estudio de yacimientos podemos encontrarnos con perfiles neutrónicos antiguos, es decir, aquellos corridos en los años 40 y 50, donde la tasa de las cuentas de neutrón tenía una relación aproximada lineal al logaritmo de la porosidad. Vemos en esta gráfica las cuentas de neutrón en el eje X, algunas líneas que corresponden a diferente tamaño de pozo, y en el eje Y el logaritmo de la porosidad. Es decir, podemos ingresar a esta gráfica con un valor de cuentas de neutrón para determinado tamaño de pozo y tener un valor del logaritmo de la porosidad. Este valor de porosidad, al no ser muy preciso, debe ser calibrado con valores de núcleos, en lo posible. Si no se cuenta con valores de núcleos, debemos normalizar esta porosidad con la porosidad neutrón corrida en pozos más modernos o más recientes. Hay una gran variedad de correcciones ambientales que se aplican al registro de neutrón, algunas asociadas al pozo, como por ejemplo diámetro del pozo, presencia de costra de lodo, salinidad del pozo, peso de lodo, temperatura y presión. Correcciones adicionales relacionadas con salinidad de la formación, standoff de la herramienta, matriz, que tiene que ver con lo que vimos en la lámina anterior o en el par de láminas anteriores, tipo de herramienta y compresibilidad. Y por supuesto, también hay correcciones para pozo entubado. Sabemos que el registro de neutrón se corre en pozos entubados, por lo tanto, se deben aplicar correcciones ambientales asociadas al diámetro externo de ese casing o tubería de revestimiento y al peso del mismo. Una vez más, todas estas correcciones deben ser realizadas al momento que se corre el registro, es decir, la curva que nosotros obtenemos de la compañía de perfilaje o de la compañía de servicio debe estar ya corregida por efectos ambientales. Vamos a mostrar un ejemplo donde vamos a corregir esta curva de neutrón original por efecto de temperatura, donde tenemos que ingresar una curva de temperatura, también por efecto de pozo, con un tamaño de pozo de 8 pulgadas, por salinidad, donde la salinidad es de 1500 ppm NaCl equivalente, un peso de lodo de 12 libras por galón, y estamos hablando de una herramienta tipo CNTA. Vamos a aplicar una corrección por compresibilidad con un multiplicador de 4, y fíjense la corrección por matriz. En este caso la curva de entrada está en matriz caliza, es decir, el neutrón se corre en matriz caliza. La curva de salida vamos a mantenerla en matriz caliza también, pero podemos hacer también la conversión de una curva de entrada en matriz caliza para obtener una curva de salida de matriz arenisca. Vemos acá los resultados. Fíjense, la curva color azul corresponde a la curva original, la curva color rojo corresponde a la curva corregida. Acá, en estos valores altos de porosidad, tenemos una corrección importante. Esto corresponde a las zonas arcillosas que tienen alto contenido de hidrógeno, y estas zonas de acá con bajas porosidades podrían corresponder a zonas de gas. Lo que quiero resaltar acá es que si vemos a lo largo de toda la curva
las correcciones aplicadas son mayores a las que observamos tanto en el registro de densidad como en el registro de factor fotoeléctrico, incluso son mayores que las que vimos en el registro de rayos gamma. Pero una vez más, estas relaciones o estas correcciones, perdón, deben ser realizadas durante el proceso de perfilaje. De acuerdo a la litología, como todos los registros, el neutrón va a tener una respuesta típica. En el caso de las arcillas o lutitas, sabemos que tenemos un valor de neutrón alto debido a la presencia de esa agua asociada a las arcillas. Para cuarcita, caliza y dolomita, fíjense los valores de menos 2%, 0% y 1% respectivamente. ¿Por qué no son todas cero? Bueno, esto tiene que ver con lo que vimos en esas láminas anteriores de la equivalencia de porosidad neutrónica dependiendo del tipo de litología. Acá tenemos otra lutita con valor alto. Si tenemos una formación que contiene gas, el valor va a ser bajo. Y si incorporamos al espacio poroso agua o hidrocarburo, tenemos que el valor va a ser un poco mayor. Acá tenemos otros valores para diferentes tipos de litología. Finalmente, una presentación de lo que es la combinación de los registros de densidad-neutrón. Generalmente se corren de manera combinada y se presentan de esta forma. El registro de densidad, fíjense la curva roja, y el registro de neutrón, en este caso en decimales, de 0.45 a menos 0.15, representado por esta curva de color azul. Fíjense en las zonas de alto rayo gamma tenemos alto valor del neutrón, es decir, alto índice de hidrógeno, y estas zonas, probablemente esta sea una zona de gas, donde hay cruce de la curva de densidad de neutrón. Fíjense que los valores del neutrón son bastante bajos. Este gráfico es bastante importante para una interpretación petrofísica. Nos indica porosidad y litología a partir de los registros de densidad y neutrón. Tenemos en el eje Y la densidad de la formación, es decir, leída por el registro. En el eje X la porosidad de neutrón, en este caso porosidad aparente de caliza, es decir, los valores deben corresponder a un registro de neutrón corrido en matriz caliza. Acá tenemos las líneas de litología pura para arenisca, caliza y dolomita divididas en porosidad, cada una de ellas. Es decir, en este sentido tendríamos, por decir algo, de izquierda a derecha, un aumento de porosidad. Esta es la zona del gas donde tenemos bajos valores de densidad y bajos valores de neutrón, y esto correspondería a la zona de lutita o a la zona de arcillas donde tenemos altos valores de neutrón y también valores más altos de densidad. Nosotros, si tenemos un registro que nos dé una lectura de neutrón de 20%, digamos, y fue corrido en matriz caliza, nos movemos a lo largo de ese 20%. Si es una caliza 100% limpia, la porosidad tendría que corresponder a 20%, obviamente, como se observa acá en la línea de caliza. Por lo tanto, el valor de densidad del perfil debería estar leyendo en el orden de 2.37 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora bien, partiendo del punto que tenemos un registro corrido en matriz caliza, podríamos tener un valor que se ubique, por decir algo, acá donde está el cursor, entre la línea de arenisca y la línea de caliza. Esto podría ser una litología limpia, compuesta por arena y carbonatos, pero también podría corresponder a una zona o a una litología de arenisca con presencia de arcilla. Recuerden que a medida que nos movemos en este sentido, estamos acercándonos a la zona de arcilla. Entonces nosotros debemos conocer la litología. De hecho, cuando vamos a utilizar este gráfico, no partimos de cero, tenemos un conocimiento, aunque sea mínimo, de la litología. Por lo menos tenemos los ripios que están saliendo a medida que se perfora el pozo y tenemos una idea de cuál es la litología que está siendo atravesada. Es decir, sabemos que de acuerdo a la ubicación de algún punto en este gráfico podría corresponder a una combinación de diferentes litologías o podría corresponder a alguna de estas litologías con presencia de arcilla. Sabemos que si está en esta zona corresponde a la zona de gas, es decir, la zona de cruce de las curvas de densidad y neutrón. Si proyectamos cualquiera de estas tres líneas hacia la derecha y hacia arriba, hacia el punto de densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico y porosidad de neutrón 100%, estaríamos llegando al punto de agua fresca. Acá tenemos el efecto de cruce de las curvas densidad y neutrón, representando las zonas de gas, donde el densidad indica baja densidad, o lo que es lo mismo, alta porosidad, y el neutrón estaría indicando baja porosidad o bajo índice de hidrógeno. Hemos hablado anteriormente sobre el factor geométrico. El factor geométrico de un medio se define como la proporción de la señal total a la cual contribuye dicho medio. Es decir, que si estamos a una profundidad en pulgadas desde la pared del pozo de 8, el factor geométrico sería la proporción de la señal que contribuye a la lectura de herramienta que viene de esta zona ubicada a 8 pulgadas dentro de la formación. Es decir, el factor geométrico es la fracción de la señal total que se origina en ese volumen. Quise mostrar juntos o combinados la relación entre factor geométrico y profundidad
en pulgadas desde la pared del pozo para ambos registros para efectos de comparación. Vamos a suponer que tenemos una profundidad desde la pared del pozo de 4 pulgadas. Para el caso del registro de neutrón, en esa zona o en ese medio, ¿verdad?, de influencia, tendríamos que apenas un 20% de la señal recibida por la herramienta se está originando. Es decir, este volumen que está a 4 pulgadas dentro de la formación apenas contribuye con un 20% de la señal total. Mientras que si se trata del registro FDC, que tiene una profundidad de investigación mucho menor, el total de la señal a la cual contribuye este medio ubicado a 4 pulgadas dentro de la formación corresponde a aproximadamente un 90% de la señal total. Aquí vemos nuevamente el gráfico de densidad de neutrón, pero vamos a asociarlo a tipos de arcilla. Ya sabemos que esta es la zona de gas, tenemos las zonas de caliza, arenisca y dolomita limpia, es decir, litologías limpias, tenemos los valores o las escalas de porosidad y tenemos acá las zonas de lutita. Vamos a partir del punto de que lo que tenemos ubicado en esta elipse color rojo corresponde a una litología limpia. Entonces podríamos decir que es una litología compuesta por arenisca y carbonato, por la zona donde se ubica en el gráfico. ¿Cuál es el efecto de tener arcilla en la formación? Sería movernos hacia la zona de arcilla, pero nos vamos a mover en direcciones ligeramente diferentes dependiendo del tipo de arcilla presente en la formación. Este sería el caso de arcilla laminar, que es arcillas que afectan tanto la matriz como la porosidad. En el caso de arcillas dispersas, que son aquellas que afectan muchísimo la porosidad, fíjense, se estaría moviendo en esta dirección. De hecho, la porosidad hacia acá, hacia la izquierda, sería menor. Y por último tendríamos las arcillas estructurales que afectan la matriz o son parte de la matriz, pero no afectan el espacio poroso. Entonces tenemos que, a partir de una zona limpia, incorporar arcilla al sistema nos haría mover en esta dirección, pero va a depender del tipo de arcilla que tenemos presente, ya sea esta estructural, laminar y dispersa. ¿Qué podemos destacar acá? Que fíjense que las arcillas dispersas, que son las que afectan más la porosidad, efectivamente se mueven en esta dirección indicando una porosidad de neutrón menor que lo que corresponde a las arcillas laminares o estructurales. Los parámetros de arcilla húmeda también se determinan a partir del gráfico de densidad de neutrón. Son importantes en la interpretación petrofísica porque nos indican la diferencia entre porosidad total y porosidad efectiva en las arcillas. Fíjense, este valor que está acá es el punto de arcilla seca, es decir, densidad de la arcilla seca y neutrón de la arcilla seca, valores que, bueno, por lo menos el valor de densidad generalmente se obtiene de los datos de difracción de rayos X. El punto de arcilla húmeda, ¿por qué arcilla húmeda? Porque tanto el perfil de densidad como el perfil de neutrón están leyendo la formación, más el fluido que contiene el espacio poroso, corresponde a esta zona de mayor arcillosidad. Fíjense acá, arcillosidad 100%. Sin embargo, en los últimos tiempos, esto gráfico o la ubicación de este punto ha traído cierta discusión porque si nos ponemos a ver, si este valor de arcillosidad acá es 100%, estamos asumiendo que la lutita tiene un 100% de arcillosidad. Así que realmente este valor correspondería al valor de lutita húmeda. ¿Por qué lo digo? Porque con los últimos estudios en los yacimientos no convencionales de lutitas se ha podido determinar que en las lutitas la proporción de arcilla no es igual a 100%. Y esto nos llevaría a este caso que está acá, o a estos casos que están acá. Acá tenemos el caso del punto de lutita en el crossplot de densidad de neutrón. Sería el punto donde termina, valga la redundancia, la nube de puntos, a partir del valor limpio hasta el valor de 100% arcilla o 100% lutita, más bien deberíamos decir, o una lutita con un contenido de arcilla igual a 100%, que sabemos que generalmente no es el caso. Hemos conocido, perdón, con el estudio de los yacimientos no convencionales, que las lutitas tienen un porcentaje de arcilla en el orden de 70-80%, esto para las arcillas inorgánicas. Entonces, el valor de arcilla o el punto de arcilla húmeda en el crossplot de densidad de neutrón ya no se ubicaría al final de la nube de puntos, sino ligeramente a la derecha. ¿Hacia dónde? Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el valor de arcilla estaría un poco más a la derecha porque el porcentaje de arcilla en las lutitas ya no es 100% o no lo tomamos como 100%, sino como un 70 u 80%. Para finalizar la presentación, vamos a hacer un ejercicio bastante simple donde nos piden ubicar el tope y la base del intervalo gasífero y calcular la porosidad en el intervalo 1565-1574 asumiendo matriz caliza. Vamos ahora con la respuesta. Fíjense lo siguiente. Si no nos hubieran dicho que el perfil fue corrido matriz caliza, lo podemos determinar de la siguiente manera. Fíjense acá que el valor de porosidad del neutrón correspondiente a 0 corresponde a su vez a un valor de densidad de 2.71 gramos por centímetro cúbico, es decir, lo que es la densidad de la caliza pura. Por lo tanto, podemos
inferir que el registro fue corrido en matriz caliza. En caso de que este registro hubiese sido corrido en matriz arenisca, el valor de cero de porosidad de neutrón correspondería a 2.65 gramos sobre centímetro cúbico en el registro de densidad. Eso conllevaría a que tendríamos un cambio en la escala. Pero fíjense que de esa manera, asociando el valor de cero porosidad con el valor de densidad, podemos inferir la matriz en la cual se corrió el registro. El intervalo de gas o el intervalo gasífero es aquel que se ubica en la zona de cruce de las curvas densidad-neutrón, es decir, donde la densidad lee baja densidad y el neutrón lee baja porosidad, es decir, lo que tenemos acá sombreado en amarillo. Ahora bien, para el intervalo 1565 a 1574 leemos los valores de densidad de la formación, está en el orden de 2.32 y para el caso de neutrón está en el orden de menos 0.03 unidades. Luego llevamos estos valores al gráfico de densidad neutrón. Introducimos 2.31 menos 0.03 y ese punto cae aproximadamente acá. Fíjense que corresponde o se ubica en la zona de gas. Nos están diciendo, o ya sabemos que corresponde a una matriz caliza, es decir, debemos corregir este valor hacia la línea de matriz caliza para obtener la porosidad. Y debemos movernos paralelos a esta dirección que corresponde a la corrección por gas. Es decir, a partir de este punto nos movemos paralelo a esta línea hasta la línea de caliza, donde podemos obtener el valor de porosidad igual a 12%, que es el resultado del ejercicio. Con esto estaríamos terminando la presentación de esta semana. Una vez más, muchas gracias por su atención y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.